Hola, buenas noches chicos. Vamos a ver el ejercicio 6 y 7 de la tarea 2 de inteligencia artificial. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice lo siguiente. Nos dice considerar la siguiente gráfica de un modelo oculto de Markov. Tenemos la gráfica con los nodos Start, Healthy, Fever, DC, Cold y Normal, ¿no? Healthy y Fever hacen referencia al estado de salud de una persona y DC Cold Normal hacen referencia al estado del clima del día, ¿no? Entonces, a lo que hace referencia este modelo es que justamente una persona va a tener un cierto estado de salud y eso va a ocasionar o va a estar ligado directamente al clima de ese día. Por ejemplo, si la persona está sana, va a ser muy probable que ese día en el que esté sana haya sido normal porque pues está sana, ¿no? En el caso de que tenga fiebre, pues va a estar el clima va a estar más feo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Son las observaciones, dice cold y normal y las emisiones healthy y fever. Construir el modelo oculto de Markov de esta gráfica. Entonces, un un Hide Markov Model, un modelo oculto de Markov, es una tupla M que considera a Q, sigma, pi, A y B, siendo Q el conjunto finito de estados, sigma el conjunto de símbolos, pi el conjunto de variables iniciales, A el, las diferentes transiciones y también tenemos B que va a ser diferentes emisiones, ¿no? Entonces, ¿quién van a ser el conjunto de estados? Van a ser, en este caso, healthy y fever. En este caso, el conjunto de estados también se le puede llamar el conjunto de estados ocultos, ya que lo que vamos a ver en el problema van a ser las diferentes cadenas de climas que va a tener el día, ¿no? Entonces, en los siguientes ejercicios se nos va a mostrar, ¿no? Pues a lo mejor el día fue frío, luego normal y luego DC, ¿no? Entonces, dependiendo de esos estados del día, vamos a tener que ver cuál fue la disposición de salud del individuo, ¿no? Entonces, healthy y fever van a ser los estados ocultos o las las emisiones, y sigma van a ser las variables que nosotros vamos a hacer los estados visibles, ¿no? Y pues tanto pi como a y b van a ser diferentes matrices o vectores bidimensionales que nos van a marcar la transición de los estados, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en este problema es justamente decir que es una tupla representada por esto y decir quién es q, quién es sigma y quién es la tabla A. A hace referencia a las diferentes probabilidades de transición. Entonces, si estamos parados en el estado oculto H y nos vamos a H, va a ser una probabilidad de 0.7, ¿no? Si lo vemos aquí, si nos paramos en healthy y volvemos a healthy, eso es una probabilidad de 0.7. En el caso de fever, si estamos parados en fever y nos vamos a healthy, pues eso es puede ocurrir con una probabilidad de 0.4, ¿no? Estamos en healthy y si estamos en fever y nos vamos a healthy, pues eso ocurre con una probabilidad de 0.4, como marca esta flechita de acá abajo, ¿no? Esta de aquí. Eso hacemos con A, es simplemente relacionar estos dos, ¿no? ¿Qué pasa con B? Como es el conjunto de probabilidades de emisión, justamente ocurre que dependiendo de estos estados ocultos, cuál es la probabilidad de que nos vayamos a estos estados visibles, pues de healthy nos vamos a DC, de healthy nos vamos a DC ocurre en un 0.1 de probabilidad, de healthy a cold nos vamos con un 0.4 de probabilidad y a normal con 0.5, ¿no? Como lo marca aquí esta tabla. Y finalmente pi es el vector de probabilidades iniciales, entonces va a ser
con qué probabilidad se va a ir de un estado inicial, es decir, de donde empezamos a medir el experimento, con qué probabilidad se va a ir o a healthy o a fever, ¿no? Entonces, en este caso lo que estaremos haciendo es midiendo con qué probabilidad eh, partimos de un estado inicial, con qué probabilidad se va a ir a healthy o a fever, independientemente de estos dos estados. O sea, nosotros no sabemos si la persona estaba sana o tenía fiebre. Nosotros solo sabemos que desde que empezamos a medir tenía 0.6 de probabilidad de irse a sano y 0.4 de irse a fever. No, esto lo marcamos. Eso es pues básicamente el problema 6. Ahora, nosotros qué es lo que nos van a dar para medir en un modelo oculto de Markov. Pues justamente nos dan una cadena de estados visibles, es decir, de cosas que nosotros vamos a medir, y que lo que nosotros vamos a tratar de obtener es con qué probabilidad se va a obtener esta cadena. En este caso, el problema 7 nos dice: a partir del modelo anterior, calcula la probabilidad de la cadena normal, DC y cold, ¿no? Que está aquí. La probabilidad de que Y, nuestra cadena, sea igual a normal, DC y cold. Entonces, en base al algoritmo de avance. ¿Cuál es el algoritmo de avance? Pues, para calcular la probabilidad de que esta cadena ocurra, vamos a tener que calcular la probabilidad de que todas las permutaciones de los estados ocultos ocurran. Es decir, de qué es lo que puede pasar en el primer día que la persona se haya encontrado sana. Entonces el estado visible sea el normal, ¿no? Ya. Luego el siguiente día la persona se haya enfermado, entonces, o haya tenido fiebre, entonces el clima haya sido DC. Ahí está, marcado aquí. O que la persona en el tercer día se haya vuelto a poner sana, entonces el día se haya puesto cold otra vez, ¿no? Entonces, lo que tenemos que calcular es con qué probabilidad pasa esta permutación. Obviamente, pues a lo mejor si la persona está sana, se va a poner el clima normal con más probabilidad que a lo mejor frío, ¿no? Pero tenemos que calcular todas estas probabilidades para ver todas las posibilidades que puedan generar esta cadena, ¿no? O sea, nosotros lo que sabemos es los resultados, pero nosotros queremos ver cuáles son las causas. Las causas son justamente este, los estados ocultos, ¿no? O sea, el estado de salud de la persona. O sea, dado que sabemos que el día se puso así, ¿cómo es que estuvo la persona ese día, ¿no? Entonces, pues tenemos que calcular las diferentes permutaciones. Obviamente existen varias permutaciones, son 8 posibles permutaciones porque tenemos 3 días y 2 posibles valores: que esté sano o que tenga fiebre, ¿no? En este caso en particular, ¿cuál es la probabilidad de esta permutación de healthy, fever, healthy? Pues va a ser la probabilidad de que empiece la persona sana, que sería 0.6, porque empezamos del estado inicial, recordamos esta tabla pi, por la probabilidad de que el día haya sido normal, dado que la persona esté sana, ¿no? Recordemos que el clima depende directamente de cómo se haya puesto la persona, ¿no? Entonces, si la persona está sana, pues el día va a estar de cierta manera. Ahí está la probabilidad. Por la probabilidad de que haya tenido fiebre, dado que el día anterior haya estado sana, es esta flechita de aquí, es esta de aquí. Y por la probabilidad de que el día haya estado DC, dado que la persona tuvo fiebre, esta flechita de aquí.
por la probabilidad de que haya estado sana, dado que tuvo fiebre el día anterior, por la probabilidad de que haya estado frío el día cold, dado que estuvo sana, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es primero calcular la probabilidad del estado oculto inicial healthy, ¿no? Es el punto en que partimos. Luego la probabilidad de que haya estado normal, dado que ya sabemos ese dato. Luego la probabilidad de que se haya enfermado, dado que el anterior estuvo sana. Luego cómo estuvo el día en ese día. Luego que se haya puesto saludable, dado que el anterior estuvo enfermo. Y luego cómo estuvo el día en ese último día, ¿no? Entonces tenemos que hacer esto para todas las permutaciones. Son 8 permutaciones posibles. En este caso va a ser un poquito engorroso hacer el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es obtener las probabilidades de un punto de la permutación dado el anterior, ¿no? Lo que podemos hacer es decir, pues, ¿cuál es la probabilidad de que esté sana dado que la persona haya sido enferma el día anterior o que haya estado sana, ¿no? Y que haya estado enferma dado que esté sana o que esté enferma el día anterior, ¿no? Para no tener que hacer tantos cálculos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es justamente una ramificación en donde cada una de las posiciones de esta cadena dependa directamente de la anterior, ¿no? Alfa 3 va a ser la posición de mi permutación. En este caso alfa 3 va a ser la última posición, que en este caso sería esta de aquí. Y su probabilidad va a depender directamente de sus dos anteriores, ¿no? Entonces, alfa 3, que ocurra alfa 3 igual a h, o sea que el tercer lugar de la permutación de estados ocultos, sea h o sea saludable, va a ser igual a que en la posición anterior, es decir, acá, sea o saludable o sea enferma o haya tenido fiebre, ¿no? Entonces, un lugar depende directamente, su probabilidad depende directamente si está enferma y además de que si está o si está sana o si está enferma, ¿no? Entonces tenemos que calcular esas dos probabilidades. Eso va a ser igual a la probabilidad de que alfa 2 sea igual a h por la probabilidad de que h dado h por la probabilidad de c dado h, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Va a ser porque depende directamente de la probabilidad anterior, ¿no? Entonces, va a ser alfa 2 igual a h, estamos viendo este caso, y esto ocurre directamente si en el siguiente lugar, es decir, en el tercer día, de aquí, ¿cuál es la probabilidad de que en el tercer día se ponga sana? Dado que el anterior, el segundo día, se puso sano, por la probabilidad de que en el tercer lugar, este es el tercer lugar, que es el de cold, haya sido así el día, dado que en ese día, en ese tercer día, estuvo sano, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que aquí, ¿no? Calculando primero la probabilidad de que su estado de salud dado el día anterior y luego el estado del clima dado su estado de salud ese mismo día, ¿no? Su estado de salud es el estado del clima dado su estado de salud ese día y el estado de salud ese día dado el estado de salud del día anterior, ¿no? Por la probabilidad de todo lo anterior, ¿no? Entonces estamos haciendo básicamente todo esto, pero analizando casito por casito, y aquí lo vemos, ¿no? Primero, la probabilidad de que esté sano, dado que ya estuvo sano el día anterior, y que ese día esté frío, dado que esté sano, ¿no? Pero también tenemos que calcular
la probabilidad de cuando el día anterior estuvo enfermo, ¿no? Entonces la probabilidad de que el día anterior estuvo enfermo por la probabilidad de que estuvo sano dado que estuvo enfermo y que lo mismo, ¿no? Que el clima haya sido frío dado que esté sano, ¿no? Entonces esto es básicamente hacer las ramificaciones y llegar hasta un caso base. ¿Cuál es el caso base? Pues en el día 1. Que en el primer día haya estado sano va a ser igual a la probabilidad de que esté sano, o sea, de que partamos del estado inicial y que esté sano, por la probabilidad de que esté, de que sea normal, dado que esté sano, ¿no? Esto es directamente el primer día, ¿no? Ya generalizando todo esto, pues alfa t, la posición décima, la probabilidad de la posición décima de que esté sano o enfermo, o sea, x0 va a ser que sea sano o x1 va a ser que sea enfermo, pues va a ser igual a la probabilidad de la posición anterior, alfa t menos 1 por x0, por la probabilidad de que esté enfermo o sano, dado que el anterior estuvo sano, por la probabilidad de que el estado observable en, en esa décima posición, dado que esté sano, ¿no? Y lo mismo, pero cuando esté enfermo. O ya generando la fórmula, si es que tenemos muchos más estados ocultos, va a ser que la décima posición de nuestra permutación, eh, dependiendo de este estado oculto, va a ser igual a la suma desde 0 hasta n-1 por todas las posiciones anteriores, las probabilidades de las posiciones anteriores multiplicadas por la probabilidad de ese estado oculto, dado cada uno de los diferentes valores de los otros estados ocultos, por la probabilidad de la cadena que nos dan en ese tiempo, dado en esa décima posición, dado ese estado oculto, donde recordemos este caso base, alfa 1 va a ser el estado, o va a ser el primer día de donde partimos, va a ser igual a la décima posición en nuestra tabla pi, multiplicada por la probabilidad de que la primera posición de nuestra cadena, dado ese estado oculto, ¿no? Y ya generalizando todo nos da esta fórmula de acá abajo. Si tienen dudas, pues me pueden escribir a mí o al otro ayudante por medio de Telegram.